Como ya es habitual en los últimos años, el Departamento de Salud de la Universidad Nacional del Sur elabora un informe relacionado con los hechos de tránsito. Tiene, si se quiere, un costado positivo porque ha bajado la cantidad de hechos, pero atención porque se agravaron los mismos. Claro, son menos pero más graves. Este es un grupo interdisciplinario que integran una docena de profesionales que desde hace un tiempo se dedican a elaborar, a mirar, a relevar estadísticas bastante variadas de todo lo que tiene que ver con el tránsito, de todo lo que se te ocurra. Obviamente vamos a compendiar nosotros los párrafos más importantes para de luego entregársela a la comuna y que ésta, en base a esos datos, bueno, empiece a aplicar algunas políticas para un área o un segmento de la situación, la historia, la vida de los bahienses, que es el tránsito, que pocos gobiernos han podido mejorar. Vamos a compartir algunos datos para entender lo que ha resultado de este informe, de este relevamiento, que decimos tiene una caída en la cantidad de hechos de tránsito de por lo menos el 5% aproximadamente, pero un incremento en la gravedad. Mucha gente que después de estos hechos de tránsito debió ser hospitalizada con cuadros graves. Sí. Vamos a repasar lo que decía hace un ratito nada más, hablando, analizando este contexto, quizás el vocero de este grupo interdisciplinario. Hablamos del doctor Silverman, que conversaba contigo respecto de el trabajo que han hecho. Ya esto es un relevamiento anual. De todo el 2018. La accidentología en general, los números en términos relativos disminuyó casi un 5%, y en el bianual durante los 2 últimos años llegó a un descenso del 11%. El problema es que aumentó la severidad de los accidentes porque en realidad aumentó la hospitalización. Con lo cual esto está planteando que es un problema más profundo, que tiene que ver con el tipo de colisión, el tipo de vehículo. Hay un aumento en la cantidad de motocicletas comprometidas en los siniestros, que no tiene que ver con un problema del móvil, sino bueno, de la vulnerabilidad que representa ese tipo de vehículos, ¿no? Se ha modificado fundamentalmente los fallecidos por siniestros de tránsito. El 70% es una población joven, menor de 30 años, o sea que es realmente un problema importante. ¿Las esquinas más peligrosas han cambiado, han mutado o siguen siendo los lugares los mismos? Los mismos, digamos, sigue estando Colón y Vieite, sigue Alén Córdoba, 17 de Mayo de Castelli, 1810 y Thompson, Guayaquil y Dazo, digamos, son esquinas que han sido siempre digamos, lugares donde la cantidad de accidentes es alto. Y bueno, si nosotros pensamos de acá a 5 o 6 años atrás, en el ranking de las 10 primeras siempre van a estar figurando. Ahora sí vamos a plasmar algunos números, datos que se desprenden de este informe, este relevamiento que hace la Universidad Nacional del Sur. Comenzamos con la generalidad y con la reflexión o el título que deja un poco todo este trabajo de diagnóstico, que es el de menos accidentes pero más grave, lo que vos decías, ¿no? Sí, exactamente. Esa es un poco la conclusión, si se quiere, a la que se llega. Bueno, recién teníamos la cifra anterior, más específica, decíamos casi un 5%, pero vamos a repasar la placa anterior que tiene específicamente el porcentaje exacto de hechos de tránsito que son afortunadamente menos, pero igualmente son más graves, con lo cual no es un dato alentador, ¿no? No, para nada. O sea, hay que entender que a veces es peor la gravedad que la cantidad. De cualquier manera, la idea es bajar las dos cifras. Bueno, estos son los datos, ¿no? Ahí estamos, entonces, la cantidad de hechos, una caída respecto al año anterior de 4,45%, casi 5%, esto respecto a 2018, comparándolo con 2017. Y la gravedad sí se incrementó respecto al 2017. En el 2018 la gravedad creció un 30% por esta cifra que es importante, 1.117 hospitalizados. Calcular, dividirlo por los años, por los días del año, estás hablando de casi 3 personas por día que ingresan a los hospitales en diferentes grados de atención, de dificultad, de graves y gravedad en las heridas, pero 1.117 personas que son hospitalizadas por año por este tipo de hechos, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas de estos hechos de tránsito? En su mayoría los autos, en un 52%, y las motos están también presentes en estos hechos de tránsito en un 33%. Aquí es particular porque siempre la sensación que nos queda es que las motos son las que están en todos los choques, pero obviamente a veces son las que encabezan los choques más graves. De cualquier manera, estos son datos estadísticos relevados, así que directamente es lo que plasmamos y confiamos en esta cifra. Pero, insistimos, la sensación es que las motos son las que participan generalmente de la mayoría de los episodios. Y aquí viene el dato más fuerte, ¿no?
Sí, relacionado con los hechos de tránsito con víctimas fatales, hablamos de las muertes en hechos de tránsito, 25 se registraron en el pasado 2018, uno más que en 2017, una cifra similar. El 70% de las víctimas fatales tenían entre 15 y 35 años. Este dato se puede compartir a nivel nacional porque una de las principales causas de muertes de los jóvenes en la Argentina son los hechos de tránsito. Atentos con esto, y muchos de esos hechos vinculados a las alcoholemias. Pero eso es otro dato que no tiene que ver directamente con lo que estamos mencionando, de este 70% de jóvenes que participan en los hechos de tránsito o que obviamente terminan perdiendo la vida, de 15 a 35 años. Y las motos son los vehículos con mayor mortalidad. Es la moto y no el auto, que recién veíamos que había más autos involucrados en hechos de tránsito. Sin embargo, es la moto la protagonista cuando hablamos de hechos de tránsito que terminan lamentablemente en muertes. Antes de con esto, un dato que tiene que ver con la cantidad de muertes, la ubicación de esos hechos que terminaron con muertos. Está prácticamente en un 90% del centro de la ciudad hacia el sur y hacia el oeste. Más al norte y al este no tantos, sino la mayoría de los hechos de tránsito, si uno ve la geolocalización en el mapa de las muertes, están del centro hacia el sur de la ciudad, digamos, hacia el sector de Pedro Pico o de Barrio Colón, noroeste, Bajo Rondó, Villanucito. Para ese sector están distribuidos la mayoría de los hechos mortales. Y las esquinas más conflictivas, más peligrosas, nos decía recién Silverman, suelen ser las mismas, se repite, esto no hay modificación. Esto habla de que evidentemente no se han tomado decisiones para revertir este escenario. Thompson y 1810, Colón y Vieites, 17 de Mayo y Castelli son entre las tres que más figuran cuando se habla de hechos de tránsito. Sí, es un ranking. Hay algunas que comparten el ranking con otras esquinas como Elén y Córdoba, pero generalmente estas son... Y a veces se cambian el primer puesto, el segundo, pero estamos hablando de 4 o 5 esquinas que están siempre entre las más complicadas. Por ahí una está primera, otra segunda, depende del año, pero en general son siempre las mismas intersecciones. Pero ¿qué pasa con todos estos datos? Porque uno ve las cifras, ve detrás seguramente muchas familias lastimadas por los hechos de tránsito que terminan con víctimas fatales. ¿Qué se puede hacer? Porque está el informe, están los datos, pero evidentemente falta llevar esto a la práctica. Sí, y una mirada, una política integral. No de parche, de pongo un semáforo acá, un lomo de burro allá, eso no sirve, sino lo que dicen los especialistas es que debe encararse de manera integral. La misma conclusión de siempre, digamos, esto requiere de un análisis más amplio que implique no solamente la cuestión del tránsito en sí, sino el desarrollo urbano, el transporte público, la cultura del manejo, la cultura de utilizar el vehículo sobre todo en el microcentro, la cultura del respeto a las normas, bueno, trabajar en un amplio, el desarrollo de la ciudad, digamos, hay gente experimentada para trabajar en una planificación a largo plazo, que seguramente va a ir dando resultados de a poco, pero que bueno, que en términos del tiempo, digamos, se puede ir consolidar un mejor hábito de manejo, una mejor cultura del manejo, una mejor cultura de la utilización de la ciudad, más eficiente, pero no hay recetas mágicas, no hay soluciones inmediatas, pero sí, en términos de la inmediatez, requiere de sentarse a planificarlo. No todo queda, por ejemplo, poner semáforos, porque hay un apartado que hablan de eso, de los semáforos, de la cantidad de hechos. Justamente, digamos, lo peor que se puede pensar en cualquier problema es reducirlo a una intervención única. Digamos. Eso es simplificar un problema, lo cual puede llegar a tapar un síntoma, pero que va a explotar por otro lado.